Un padre soltero se detiene en una parada de descanso para cocinar una cena sencilla para su hija, sin que ella lo sepa. La mujer que los observa desde una autocaravana cercana es una multimillonaria solitaria que no se ha sentido en casa en años. Antes de comenzar, presione el botón de suscripción y deje un comentario. ¿Desde qué parte del mundo estás mirando? El cielo se había vuelto del color de la lana de acero, un gris opaco que se extendía sobre el tramo agrietado de la carretera. El viento susurraba entre los árboles quebradizos que bordeaban el área de descanso, trayendo el olor seco del polvo y las agujas de pino. Era el tipo de lugar que la mayoría de la gente pasaba sin mirarlo dos veces. Solo una mesa de picnic descolorida, un bote de basura oxidado y un trozo de césped que intentaba sobrevivir la temporada lo mejor que podía. Thomas Morgan estacionó su vieja minivan en un lugar cerca del borde, con el motor chisporroteando antes de quedarse en silencio. Se sentó por un momento, con las manos apoyadas en el volante, observando cómo su hija, Lily, se desabrochaba el cinturón de seguridad y saltaba en el lugar con el tipo de energía que solo una niña de 8 años podría reunir después de un largo viaje. ¿Podemos comer ahora?, preguntó, elevando la voz con esperanza. Sí, chico, dijo, forzando una sonrisa cansada. Veamos qué hay en la despensa. La despensa era una nevera portátil encajada detrás del asiento del conductor, llena de todo lo que pudo reunir antes de salir de casa. Dos perritos calientes, media bolsa de zanahorias baby y unas rebanadas de pan de sándwich. No era gourmet, pero era mejor que nada. Abrió el baúl, sacó la vieja estufa de propano y la colocó sobre la desgastada losa de concreto cerca de la mesa de picnic. Lily arrastró su única silla de campamento y se sentó con las piernas cruzadas, observándolo mientras encendía el quemador con manos expertas. La llama cobró vida y proyectó un suave resplandor azul que bailaba en el crepúsculo que se avecinaba. Ella abrazó sus rodillas y tembló dentro de su chaqueta. ¿Crees que veremos alguna estrella esta noche?, preguntó. Tal vez, dijo Thomas. ¿Y si las nubes se extienden? Colocó la sartén sobre el fuego y dejó caer los hot dogs, escuchándolos chisporrotear suavemente. Por un breve segundo, el olor a carne friéndose cortó el aire frío e hizo que el área de descanso se sintiera un poco menos vacía. A unos cuantos metros de distancia, la figura alta de una casa rodante blanca estaba estacionada, con las luces brillando débilmente en el interior, silenciosa como un mausoleo. Thomas no se dio cuenta de que había una mujer que lo observaba desde detrás del cristal tintado, pero ella lo vio todo. Cada pequeño gesto, cada movimiento cuidadoso de un padre que hace lo mejor que puede en medio de la nada, y algo en su pecho cambió, apenas perceptible, pero real. Vanessa Lane estaba sentada acurrucada en el banco empotrado junto a la ventana, con las rodillas pegadas al pecho y una manta de lana envuelta holgadamente alrededor de sus hombros. Afuera, el frío se instalaba como una segunda piel, alargando las sombras y tiñendo todo del tono apagado del atardecer. El leve ruido del metal y el suave estallido de una llama llegaron a ella a través del cristal doblemente pintado. No tenía intención de mirar, pero algo en el destello de movimiento más allá de los árboles llamó su atención. Ella inclinó la persiana de la ventana para abrirla un poco más. El hombre, de unos 30 años aproximadamente, estaba agachado junto a una estufa portátil, girando cuidadosamente dos pequeños perritos calientes en una sartén abollada. Su postura no era apresurada ni descuidada. Cada movimiento fue deliberado y eficiente. Cerca de allí estaba sentada una niñita envuelta en un abrigo azul abullonado, varias tallas más grande que él. Sus botas se balanceaban sobre el suelo frío. Ella le estaba diciendo algo, palabras perdidas en el viento. Pero fuera lo que fuese, le hizo reír, un sonido bajo y cálido que ella no podía oír, pero de alguna manera sentía que no la veían. ¿Por qué lo harían? Su vehículo recreativo, un elegante vehículo de última generación diseñado para un lujo silencioso, parecía más una exposición que una casa. Dentro, el aire olía ligeramente a cuero y aceite de cedro. Se escuchaba un jazz suave a todo volumen desde los altavoces incorporados
y la máquina de café expreso parpadeaba educadamente en modo de espera. Era cómodo, impecable, vacío. Tomó un sorbo de la taza que tenía en las manos, aunque el café se había enfriado. Lo había hecho por costumbre. Solo algo que hacer. Eso fue todo lo que hizo últimamente. Pequeñas distracciones para evitar el silencio en su pecho. Vanessa no sabía por qué no podía apartar la mirada de ellos. Tal vez fue la forma en que el hombre miraba a la niña. No solo para comprobarlo, sino viéndola como si fuera lo único que lo mantenía anclado. Quizás fue la forma en que prepararon una comida con casi nada, sin amargura ni queja alguna. Ella se movió ligeramente, apoyó la mejilla contra el cristal frío y exhaló. Ellos tenían menos de lo que ella jamás tuvo. Y sin embargo, había algo en ellos que se parecía más a su hogar que cualquier cosa que ella hubiera construido para sí misma. Por primera vez en semanas, no tenía ganas de correr. Thomas lo sintió antes de verlo, esa sensación de ser observado. Un cambio sutil en el aire, como una sombra que descansa donde no había estado hace un momento. Levantó la vista de la sartén el tiempo suficiente para echar un vistazo a todo el lugar. La autocaravana blanca permanecía en silencio, con las ventanas oscurecidas por el tinte, pero una pequeña franja brillaba débilmente con movimiento detrás de ella. Solo una forma, una silueta, luego quietud nuevamente. Se volvió hacia la estufa. Los hot dogs estaban casi listos, así que tomó el pequeño recipiente de plástico que estaba a sus pies, abrió la tapa y reveló una bolsa Ziploc con pasta cocida y un pequeño recipiente con queso rallado. Lily aplaudió suavemente, con una sonrisa extendiéndose debajo de su capucha de polar rosa. «¿Hora de comer macarrones con queso?», preguntó, sabiendo ya la respuesta. «La mejor cena en la carretera», dijo Thomas con un guiño. Echó los fideos en la sartén, añadió un chorrito de leche del termo y revolvió hasta que el queso empezó a derretirse en la masa de macarrones. No era nada elegante, ni siquiera hacía suficiente calor. En realidad no, pero olía familiar, reconfortante, el tipo de cena que viene con miradas compartidas e historias tontas, y alguna que otra cuchara derramada. Lily se subió al banco. Su aliento empañaba el aire mientras esperaba pacientemente. Thomas sirvió la comida con una cuchara en un recipiente para acampar. Lo hizo con una ligera picardía y se lo entregó. «Buen provecho, señora», dijo con una reverencia burlona. Ella se rió y dio un gran mordisco, tarareando alegremente alrededor de la cuchara. Thomas la observó por un momento, luego se sentó a su lado, dividiendo el resto entre dos platos de papel. Comieron tranquilamente en el fregadero, sus rostros brillaban bajo la luz tenue de la pequeña estufa. No volvió a mirar la casa rodante, aunque podía sentir su mirada como el calor de una fogata a su espalda. Quienquiera que fuese, lo que la había traído allí, pensó que pronto seguiría adelante. Todos lo hicieron. Pero allí, en ese momento de tranquilidad, con un tazón de macarrones con queso tibios y su hija a su lado, Thomas tenía todo lo que necesitaba. Sin encimeras de granito, sin servilletas de lino, solo amor servido bajo un cielo que oscurece. El viento se había calmado lentamente entre los árboles, haciendo crujir las hojas quebradizas sobre el pavimento. La cena estuvo lista, los platos se limpiaron con toallas de papel y se guardaron nuevamente en su lugar. Thomas estaba estirando las piernas, con los brazos cruzados mientras miraba al cielo, buscando un rayo de luz de estrellas a través de la capa de nubes. Lily, sin embargo, tenía otros planes. «Creo que necesitas sal», dijo, sacando la lengua pensativa mientras cogía otro bocado de macarrones con queso del bol que había insistido en terminar. Thomas se rió entre dientes. «Estamos fuera. Usa lo último que quedó en Indiana. ¿Recuerdas?» Lily golpeó su labio con la cuchara, pensativa. Luego, sin decir otra palabra, se deslizó del banco y trotó por el estacionamiento, con sus botas golpeando suavemente el concreto. «Oye, Lily», la llamó Thomas, sobresaltado. «¿A dónde vas?» «Para preguntarle a la señora de la casa rodante si tiene un poco», gritó ella por encima del hombro, como si fuera lo más obvio del mundo. Thomas abrió la boca para protestar, pero ella ya estaba a mitad de camino. Suspiró, frotándose la nuca.
Vanessa había visto venir a la niña antes que Thomas. Se apartó de la ventana por instinto, con el corazón latiendo con fuerza por razones que no podía explicar. Y entonces allí estaba Lily, una niñita con las mejillas agrietadas por el viento, los ojos muy abiertos y el tipo de audacia que solo viene de haber sido criada con confianza. «Hola», dijo Lily, acercándose a la puerta de la casa rodante. «Disculpe la molestia, ¿tiene sal?» Vanessa parpadeó, aturdida. Dudó, luego se levantó y abrió la puerta lentamente. El frío se apoderó de ella como un susurro cuando bajó, con las mantas todavía envueltas alrededor de los hombros. ¿Sal?, preguntó, confundida pero divertida. ¿Para macarrones con queso? Está bueno, pero no es la gran cosa, dijo Lily con naturalidad. Vanessa sonrió a pesar suyo. Puede que tome un poco. ¿Quieres que te lo traiga? ¿Quieres venir conmigo? Se iluminó Lily. Mi papá preparó la cena. No pasa nada si tienes hambre. Vanessa dudó, luego asintió. Por primera vez en mucho tiempo, cruzó la línea entre mirar y ser vista. Vanessa siguió a Lily por el aparcamiento, las puntas de sus botas atrapando piedritas al caminar. El viento tiró de su manta y se la ajustó más sobre los hombros, consciente de lo mucho que no pertenecía allí, al aire libre, sobre el frío pavimento, entrando en un mundo ajeno. Un mundo sencillo, cálido, uno del que no se había sentido parte en años. Thomas estaba de pie junto a la mesa de picnic, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, mostrando la cautela natural de un hombre criando a un hijo solo. Al acercarse, se enderezó. «Hola», dijo él, con la mirada oscilando entre Vanessa y su hija. «¿Todo bien?», respondió Lily antes de que ninguno de los adultos pudiera hablar. «Tenía sal, te lo dije». Vanessa le ofreció un pequeño frasco de vidrio con la etiqueta desgastada. «Espero que esto ayude». Thomas lo tomó con un asentimiento, su expresión ilegible. «Gracias, lo aprecio». Hubo una pausa lo suficientemente larga como para que el silencio se sintiera pesado, hasta que Vanessa extendió la mano, con los dedos asomando por debajo de la manta. «Soy Vanessa». Él la miró, dudó, luego le estrechó la mano con firmeza. «Thomas, y esa es Lily». Lily hizo un pequeño gesto, ya de vuelta a comer los últimos bocados de su tazón. Vanessa observó el pequeño arreglo, la estufa desgastada, la mesa plegable, el Tupperware, y sintió un dolor silencioso y reticente en el pecho. No quería entrometerse. Solo estaba mirando desde la ventana. Ustedes dos parecían felices. Thomas arqueó una ceja. «Feliz puede ser generoso», dijo con una leve sonrisa, «pero nos las arreglamos». Ella asintió sin saber qué decir a continuación, así que intentó lo que sabía, una versión cuidadosamente seleccionada de la verdad. «Solo he estado viajando por un tiempo. Necesitaba estar lejos. Esa autocaravana es más mi hogar que cualquier otra cosa ahora mismo». No insistió, y él lo agradeció con un asentimiento. «Bueno, tenemos más comida si quieres», dijo finalmente. «Macarrones con queso, perritos calientes, una experiencia gourmet con platos de papel». Vanessa rió en voz baja pero sincera. «Honestamente, eso suena perfecto». Y así, el espacio entre ellos cambió. Todavía desconocido, todavía frágil, pero un poco menos solitario. Vanessa dudó un segundo antes de sentarse en el banco de picnic junto a Lily, con cuidado de no dejar que la manta se deslizara de sus hombros. El asiento estaba frío, ligeramente irregular, y la mesa lucía desgastados grabados de iniciales de viajeros, corazones y un boceto tosco de lo que tal vez fue un perro. Era muy distinto de la madera pulida y el mantel blanco a los que estaba acostumbrada, pero de alguna manera se sentía más real. Thomas no armó ningún alboroto. Simplemente le entregó un plato de papel con una modesta porción de macarrones con queso y medio perrito caliente cortado en pedazos pequeños. Sin guarnición, sin charla intrascendente, solo un gesto tranquilo que decía de nada. «Gracias», dijo Vanessa con voz suave, casi insegura. Tomó el tenedor de plástico y le dio un mordisco. Estaba caliente, salado.
Los fideos estaban demasiado cocidos y apelmazados, pero no le importó. Quizás era el aire frío o la forma en que Lily la miraba para asegurarse de que disfrutaba la comida. Pero algo en el sabor la tranquilizó. Por una vez, la comida no era una actuación. No era para ser fotografiada ni emplatada con pinzas. Era solo comida, honesta e imperfecta. Lily balanceaba las piernas debajo de la mesa, pateando rítmicamente. ¿Vives en tu caravana? Sí, asintió Vanessa, limpiándose un poco de queso de la comisura de la boca. Es como mi casa rodante. ¡Qué guay!, dijo Lily con los ojos muy abiertos. Es como una nave espacial. Apuesto a que lo tiene todo. Vanessa sonrió. Casi todo. Minúscula cocina, ducha diminuta, incluso una cama plegable. Thomas rió entre dientes y se sentó frente a ellas. Tenemos una manta plegable en la parte trasera de la furgoneta. No suena tan elegante. Parece un recuerdo. Comieron casi en silencio. Después se acurrucaron muy juntos bajo un cielo que comenzaba a despejarse. Una sola estrella parpadeó entre las nubes. Vanessa levantó la mirada y luego volvió a contemplar el plato de papel que tenía en las manos. Por primera vez en lo que parecían años, no pensaba en el trabajo, ni en titulares, ni en expectativas. Solo una comida caliente, un momento de tranquilidad y la compañía de dos personas que no querían nada de ella excepto su nombre. Los restos de la cena estaban en una pila ordenada al borde de la mesa, platos de papel apilados y servilletas arrugadas. El tarro de sal, casi vacío, regresó a Vanessa con agradecimiento y una tímida sonrisa de Lily. El aire se había vuelto más frío, pero ninguno de ellos se movió para irse. El tipo de silencio que surge entre extraños descubriendo los ritmos del otro se había apoderado de ellos. No era incómodo, simplemente no había nada que decir. Thomas se reclinó en el banco, los brazos apoyados a lo largo del respaldo. Miró a Vanessa, estudiándola bajo la tenue luz proyectada por la lámpara exterior de la autocaravana. Ella estaba sentada con las manos alrededor de una taza de esmalte desconchado que él había llenado con lo último de su cacao en polvo, más agua tibia que chocolate. Pero no se había quejado. En todo caso, parecía extrañamente contenta. Entonces, dijo con voz casual, ¿hacia dónde te diriges? Vanessa recorrió el borde de la taza con el pulgar, con la mirada fija en algún lugar más allá de los árboles. A ninguna parte, respondió simplemente. ¿A ninguna parte? Él alzó una ceja. A ninguna parte, asintió ella. Me subí a mi autocaravana hace 3 meses y recién comencé a conducir. Sin mapas, sin itinerario, simplemente lejos. No respondió de inmediato. Inclinó la cabeza, como si sopesara si debía presionar más. Necesitaba alejarme del ruido, añadió. Ciudad grande, expectativas más grandes. Todo el mundo quería algo. Olvidé lo que se sentía no querer nada. Thomas exhaló por la nariz, un leve sonido casi de risa. Sí, dijo. Me suena. Vanessa lo miró sorprendida. Más o menos lo has hecho tú, se encogió de hombros. Al principio no por elección propia. Cuando falleció la mamá de Lily, tuvimos que empezar de nuevo. Vendió la casa y se fue del barrio. Partimos sin saber a dónde íbamos. Solo sabíamos que no podíamos quedarnos donde estaban los recuerdos. La expresión de Vanessa se volvió suave, casi reverente. Lo siento, murmuró. Yo también, respondió Thomas en voz baja. Pero a veces perderse es la única manera de recordar lo que importa. Se quedaron allí otro largo momento, ambos mirando a Lily perseguir una servilleta levantada por el viento en el estacionamiento. Su risa resonaba en el silencio. Vanessa sonrió. Entonces supongo que estoy exactamente donde necesito estar. Las estrellas habían irrumpido en el cielo, dispersándose como si alguien hubiera agitado un frasco de luz sobre la oscuridad. Las últimas nubes se disiparon y la noche se volvió fresca y tranquila. Vanessa se puso de pie junto a la mesa de picnic, con la taza ya vacía y la manta ondeando ligeramente con la brisa. Thomas guardó la estufa, doblándola con facilidad y deslizándola de nuevo en su estuche. El silencio entre ellos se había vuelto cómodo, anclado por palabras compartidas, comida caliente
y el ritmo tranquilo de la comprensión. Debería dejar que ustedes dos descansen un poco, dijo Vanessa con voz suave, casi reticente. Lily, acurrucada en el asiento trasero de la furgoneta, con su osito de peluche apretado contra el pecho, alzó la vista adormilada. «Puedes quedarte si quieres», murmuró con la voz cargada de bostezos. «No pareces sonreír mucho». Vanessa parpadeó, sorprendida, y luego esbozó una sonrisa breve y algo triste, pero genuina. «Puede que tengas razón». Thomas rió entre dientes, aunque el sonido fue bajo. Sostuvo la mirada de Vanessa a través del espacio abierto. «Gracias por la sal y la compañía», asintió ella levemente. «Gracias por la cena». Dicho esto, se dio la vuelta y regresó a la autocaravana. Sus pasos eran lentos, no por cansancio, sino por algo más pesado, algo que no tenía que ver con el frío, sino con lo cálido que había sido ese momento. Thomas la vio irse. El suave resplandor de las luces de la autocaravana la envolvió mientras entraba y cerraba la puerta con cuidado. El aparcamiento se oscureció un poco sin ella allí. Cerró la puerta de la furgoneta silenciosamente y se subió al asiento delantero. «De vuelta, es agradable», murmuró Lily, «pero se siente sola». Thomas miró por el parabrisas hacia la autocaravana. La silueta de Vanessa pasó brevemente tras la ventana y luego se desvaneció entre las sombras. «Sí», dijo él en voz baja, ajustando la manta de Lily. «Lo es». No dijo nada más. Se recostó en el asiento, con la mirada fija en las estrellas, preguntándose por qué la tristeza de una desconocida había empezado a sentirse como algo que él reconocía. Al amanecer, el aroma del café inundó el área de descanso. La luz terrosa e inconfundible de la mañana se derramaba suavemente sobre el terreno, calentando los bordes de la grava y atrapando el rocío en la mesa de picnic. Thomas se removió en el asiento delantero de la furgoneta, parpadeando ante el pálido brillo dorado. Lily seguía acurrucada en la parte trasera, enterrada bajo su chaqueta como un capullo. El mundo estaba en silencio, salvo por el zumbido distante de los coches que pasaban y el silbido de una tetera que empezaba a hervir. Thomas se frotó los ojos para quitarse el sueño y salió al aire fresco de la mañana. Fue entonces cuando la vio. Vanessa estaba afuera de su autocaravana, sin manta, con un suéter gris suave y unos jeans. Parecía menos un misterio esa mañana y más alguien intentando integrarse en un mundo al que no pertenecía del todo. Sostenía un elegante termo de acero inoxidable y dos tazas esmaltadas. «¿Café?», preguntó, levantando el termo. Thomas dudó, luego acortó la distancia que los separaba. «Solo intentas pagarme por los macarrones con queso». Vanessa sonrió. «Culpable, pero esto sabe mejor». Sirvió el café y el vapor se elevó en el aire matutino. Él tomó la taza, asintiendo con aprecio tras el primer sorbo. Era fuerte y suave, nada de lo que esperarías en una parada de descanso. Se quedaron allí un momento, uno al lado del otro, en un silencio amistoso. «Entonces», dijo Vanessa finalmente, con la vista puesta en el horizonte. «¿A dónde van?» Thomas tomó otro sorbo, ganando tiempo. «Todavía no estoy seguro. He estado yendo hacia el oeste. Un amigo en Colorado dijo que podría tener trabajo. O tal vez sigamos conduciendo». Ella asintió como si lo entendiera. A veces, moverse es más fácil que detenerse. Thomas la miró con curiosidad. «¿Y tú?» «Siempre he estado en la carretera», respondió ella tras una pausa. «No siempre. Tenía una vida en otro lugar. Mucha gente, mucho ruido. Me alejé de allí. Él no insistió y ella no dio más detalles. Se quedaron allí con sus secretos, tazas calientes entre las palmas, ambos fingiendo no notar lo cómodo que se había vuelto el silencio entre ellos. La autocaravana cobró vida con un rugido. Poco después de las 9, el motor rompió el silencio como un suspiro bajo y reticente. Vanessa se despidió rápidamente y sin dramatismo. Un suave saludo con la mano a Thomas y un gesto soñoliento a Lily, que masticaba una barra de granola en el asiento trasero de la furgoneta. Thomas le dedicó una media sonrisa cortés y alzó su café para despedirse. Sin promesas, sin hasta luego, solo la tranquila comprensión que la mayoría de la gente tiene de paso. Eso era este lugar.
una parada, no un destino. Vanessa se incorporó a la autopista, integrándose en el carril lento mientras los árboles comenzaban a difuminarse a su lado. La autocaravana estaba cálida. El aire olía ligeramente a cedro y café tostado, pero no podía quitarse de encima el frío que se había instalado en su pecho. Se dijo a sí misma que tenía sentido irse. No había motivos para quedarse. Ninguna conexión con el hombre de ojos cansados y manos firmes. Ningún vínculo con la niña que le había ofrecido un asiento como si fuera lo más natural del mundo. Pero, a 5 kilómetros de distancia, levantó el pie del acelerador. Todavía podía verlos. Thomas cocinando en esa pequeña estufa, apartándole el pelo de los ojos a Lily, sirviendo una cena llena de amabilidad. Aún sentía la honestidad de su silencio y cómo había sonado su nombre cuando Lily lo pronunció, no como si perteneciera a una mujer de portada de revista, sino como si perteneciera a alguien que importaba de verdad. La carretera se extendía ante ella, larga y solitaria. Un camino directo hacia más kilómetros, más noches tranquilas en lugares vacíos. Vanessa redujo la velocidad, puso la señal de giro y se detuvo en el arcén. Sus manos se cernían sobre el volante, inseguras. Podía seguir adelante. Sería más fácil, más limpio, más seguro. Pero en lugar de eso dio la vuelta con la autocaravana, sin fanfarrias, sin música que subiera dramáticamente. Solo el zumbido del caucho sobre el asfalto y el tirón constante de algo que no tenía mucho sentido, pero que de todos modos se sentía bien. No sabía qué diría al regresar. Tal vez no diría nada, pero por primera vez en meses quería estar en algún lugar con alguien de paso. La rueda trasera derecha de la autocaravana se dio con un golpe sordo y apagado justo cuando Vanessa volvía a entrar en el área de descanso. El volante tiró suavemente en sus manos, y el vehículo gruñó de descontento mientras se deslizaba hasta detenerse en la grava. Se quedó allí sentada un segundo, agarrando el volante, con la frente apoyada en la palma de la mano. Por supuesto, la rueda se rompería. Simplemente se dio la vuelta, tomó la única decisión que no había tomado en meses, y ahora lo estaba pagando con un pinchazo y un ego herido. Exhaló, echó el freno de mano y salió. Thomas había notado que la autocaravana regresaba. Estaba reorganizando la puerta trasera de la minivan, intentando encontrar el calcetín perdido de Lily, cuando oyó el ruido. Para cuando Vanessa salió, con la frustración reflejada en el rostro, él ya se acercaba. ¿Algo problemático?, preguntó con tono ligero. ¿Casual? No me estoy burlando, solo ofreciéndote algo. Ella lo miró con los labios apretados. Al parecer me equivoqué de camino para volver a ti, y el destino decidió castigarme con una llanta que me odia. Thomas se agachó junto a la autocaravana, examinando los daños con la mirada. No está tan mal, solo está desinflada, no echa trizas. Ella arqueó una ceja. Se nota la diferencia con solo mirarla. Yo la noto por cómo suena, dijo, levantándose de nuevo y sacudiéndose las manos. Abre la puerta del maletero. ¿Tienes gato? Vanessa parpadeó. Creo que sí. Probablemente, le dedicó una rápida sonrisa. Adelante, compruébalo. Haré que funcione. En cuestión de minutos, Thomas estaba desinflado de espaldas, debajo de la caravana, con las mangas arremangadas hasta los codos, trabajando con pulso firme. Vanessa rondaba torpemente cerca, con las manos metidas en los bolsillos del suéter. ¿Haces esto a menudo?, preguntó. ¿Neumáticos pinchados?, respondió él con la voz amortiguada. Suficientes veces para no contarlas. Camiones grandes, sedanes, viejos camiones agrícolas. Son solo tuercas y tornillos. Ella lo observó, lo metódico que era, lo tranquilo, sin alardes, sin quejas, sin necesidad de agradecimientos, solo arreglando lo que necesitaba arreglo. No estás acostumbrado a que la gente haga las cosas por ti, ¿verdad?, añadió después de un instante. Vanessa se puso rígida, sorprendida. No, supongo que no. Thomas no dijo nada más. Siguió trabajando, y por primera vez en mucho tiempo, Vanessa dejó que alguien la ayudara sin negociar, sin condiciones. Solo confianza.
Para cuando Thomas apretó la última tuerca y bajó el gato, el sol de la mañana había calentado el pavimento lo suficiente como para que el frío se hubiera desvanecido del aire. Vanessa estaba cerca, golpeando ligeramente el suelo con un pie, con los brazos cruzados, pero su postura se había suavizado. No estaba paseándose ni mirando su teléfono, ni siquiera fingía estar ocupada. Lo estaba observando. «Como nuevo», dijo Thomas, levantándose y sacudiéndose el polvo de los vaqueros. «Aunque quizá quieras que te revisen el resto de las llantas dentro de poco. Estas parecen haber tenido mejores kilómetros». Vanessa sonrió tímidamente. «Probablemente sea una evaluación justa de la mayoría de las cosas en mi vida ahora mismo». Él rió entre dientes y luego retrocedió un paso para dejarle espacio para que inspeccionara el trabajo. No es que ella pudiera notarlo. No era de las que cuestionan a un hombre que acaba de arreglar algo sin pedir nada a cambio. Lily salió corriendo de la camioneta, abrazando un libro de ilustraciones destrozado. «¿Lo arreglaste, papá?» «Como nuevo», repitió él, agachándose para alborotarle el pelo. Vanessa los observó, el vínculo silencioso, las pequeñas afirmaciones, la facilidad con la que la mano de Lily encontró la de Thomas sin siquiera pensarlo. Despertó algo profundo e inestable en ella, algo que la hizo hablar antes de que la lógica pudiera entenderlo. «Oye», dijo, con la voz un poco más aguda de lo habitual, «hay un mirador a unos kilómetros por la carretera. Está en un acantilado con una bonita vista. Mesas de picnic, una especie de joya escondida. Pensaba parar a almorzar». Thomas la miró con una ceja levantada. Ella se aclaró la garganta y añadió, «Tengo comida, comida real. Ya sabes, cosas que no salen de una hielera». La cara de Lily se iluminó al instante. «¿Podemos, papá? Por favor». Thomas dudó, mirando la camioneta. Luego volvió a mirar a Vanessa. «¿Seguro?» «No te lo preguntaría si no fuera en serio, y no me importaría la compañía». Le sostuvo la mirada un segundo más, percibiendo la sinceridad en su voz, y luego miró a Lily. «De acuerdo», dijo. «Almuerzo con vistas». Vanessa sonrió, una sonrisa pequeña pero real. Por una vez, no estaba corriendo, estaba invitando a alguien a entrar. El interior de la autocaravana no se parecía en nada a lo que Thomas esperaba. Lily se quedó sin aliento al entrar, sus botas golpeando suavemente contra el suelo pulido. «¡Wow!», susurró, girando lentamente mientras sus ojos se absorbían en los armarios blancos brillantes, la iluminación empotrada y los suaves asientos de cuero que rodeaban un rincón comedor empotrado. Vanessa sonrió, observándola absorberlo todo como si fuera un castillo sobre ruedas. «Puedes sentarte donde quieras», dijo. «Solo ten cuidado con el escalón junto a la cocina. Siempre se me olvida y me golpeo el dedo del pie». Thomas lo siguió con cautela al cruzar la puerta. Su mirada recorrió el espacio en silencio, como quien intenta catalogar cada lujo sin parecer impresionado. La autocaravana estaba impecable, elegante y equipada. No parecía la casa de un vagabundo, parecía sacada de una revista. «¡Qué bien!», dijo con cuidado neutral. Vanessa rió entre dientes mientras se dirigía a la pequeña cocina. «Se podría decir que es ridículamente exagerada. No me ofenderé». Esbozó una sonrisa forzada y se sentó en la cabina junto a Lily, que ya estaba pasando los dedos por la pantalla táctil junto a la ventana. «¿Estos botones hacen que la cama se desprenda de la pared?», preguntó emocionada. «Sí, ese también controla las luces». «No presiones el botón del toldo retráctil a menos que quieras que grite», respondió Vanessa. Thomas la observó mientras rebuscaba en los armarios, sacando ingredientes con cierta torpeza. Era evidente que había perdido práctica. Se le cayó una cuchara de madera, abrió el refrigerador 3 veces buscando algo que ya había cogido y se quedó mirando un paquete de pasta como si estuviera escrito en otro idioma. Aún así, insistió. «Cocinaba», dijo casi para sí misma, antes de que el trabajo se agigantara, antes de que todo se programara tanto. El agua finalmente hirvió. Echó la pasta y luego se giró para cortar tomates con precisión, mirando de vez en cuando a Thomas y Lily.
Thomas se recostó con los brazos cruzados. Eres más valiente que la mayoría, dejando a extraños en tu casa intentando cocinar. Vanessa lo miró fijamente. Me arreglaste la llanta y me diste unos macarrones con queso de dudosa procedencia. Te debo algo comestible, sonrió levemente. Justo. No fue una comida perfecta. Los fideos estaban un poco pasados, los tomates desiguales y el aliño que preparó para la ensalada tenía más acidez que sabor. Pero cuando puso los platos delante de ellos, con las manos ligeramente temblorosas, había algo más en la mesa, algo más cálido que la comida misma. Cuidado, esfuerzo, un gesto que no necesitaba ser perfecto para ser real, y que Thomas notó que valía más que cualquier comida de 5 estrellas. La autocaravana se quedó en silencio después del almuerzo, el tintineo de los tenedores reemplazado por suaves murmullos y la ocasional risita de Lily al descubrir más botones y compartimentos ocultos. Vanessa se dirigió a la pequeña cocina, enjuagando los platos bajo el chorro constante de agua tibia, de espaldas a Thomas y Lily. Pero su mente estaba muy lejos, deslizándose hacia el recuerdo, atraída por la inesperada calidez de una servilleta de papel manchada de aderezo de tomate y risas que no esperaba oír hoy. Había crecido en una casa llena de habitaciones, no de gente. Sus padres viajaban más de lo que se quedaban. Y cuando estaban en casa, hablaban con voz entrecortada sobre números, imagen y expectativas. La empleada crió a sus niñeras con nombres rotativos, tutores que repartían hojas de ejercicios como si fueran máquinas expendedoras. Recordaba estar sentada sola ante una encimera de mármol, comiendo comidas precocinadas mientras las luces de la ciudad parpadeaban a través de los ventanales del suelo al techo. La soledad no era la palabra adecuada. Había sido más vacía que eso, como si existiera en el vacío, intacta e inalterada por nada real. Los negocios se habían convertido en su salida, no solo de la fría órbita de su familia, sino de la impotencia. Era aguda, decidida, inquebrantable. A los 28 estaba en todas partes, portadas de revistas, escenarios de conferencias magistrales, listas de Forbes. La gente aplaudía cuando entraba en las habitaciones. Le entregaban contratos millonarios como si fueran regalos de fiesta. Y se decía a sí misma que eso era suficiente hasta que Darren, la primera persona que no parecía impresionado por su título, que la llevaba a bares de mala muerte en lugar de a terrazas, que le prometía honestidad y se ganaba su confianza con largas conversaciones hasta que lo echó todo abajo con un trato a sus espaldas. No solo traición, sino humillación. Ella lo había dejado acercarse demasiado. Y él le enseñó que incluso quienes decían haberla visto podían estar mintiendo. El día que se fue, no empacó mucho, solo lo básico y suficiente dinero para desaparecer. La autocaravana había sido un impulso de libertad sobre 4 ruedas, una forma de seguir adelante para que nada pudiera detenerla hasta ahora. Miró por encima del hombro, observando a Thomas explicarle algo a Lily en voz baja y firme. Su vínculo era inquebrantable, construido sobre algo real, algo que ella nunca había tenido, algo que no se creía capaz de desear. Pero allí estaba, todavía allí, todavía observando, todavía preguntándose. El sol de la tarde caía oblicuamente, filtrándose por las ventanas de la autocaravana con una luz cálida y somnolienta. Lily finalmente se había agotado de explorar y se había acurrucado en el sofá con su libro, Su. La cabeza se acurrucó en el cojín como si perteneciera a ese lugar. Sus botas estaban en el suelo, una de lado, y sus pequeños pies con calcetines se movían de vez en cuando mientras leía. Thomas estaba sentado de nuevo en la cabina, bebiendo de la misma taza de esmalte que Vanessa había llenado horas antes, ahora llena de té. Frente a él, Vanessa por fin se había detenido. Estaba sentada con una pierna doblada bajo el cuerpo, las manos alrededor de su taza, su postura relajada de una manera que denotaba que había olvidado momentáneamente cómo protegerse. No habían dicho mucho desde el almuerzo, no por incomodidad, sino por algo más deliberado. El tipo de silencio que no necesitaba ser llenado. Thomas miró hacia el sofá, luego de nuevo a Vanessa.
Se ha encariñado contigo, dijo. Vanessa sonrió suavemente. Es fácil amarla. Él asintió. Lo es. Por un momento, ninguno de los dos se miró. Simplemente miraron por la ventana, viendo una hoja deslizarse lentamente por el parabrisas. ¿Eras cercano a tus padres?, preguntó Thomas después de un momento. No estoy presionando, solo tengo curiosidad. Vanessa dejó escapar un suspiro silencioso. No precisamente, estaban distantes, bueno en las expectativas, malo en el afecto. Él asintió nuevamente, sin sorprenderse. Las mías eran lo opuesto, ruidoso y desordenado. Todo se reducía al amor o la frustración. Generalmente, ambas a la vez. Suena mejor, dijo ella, a veces. Otro silencio se instaló. Vanessa giró su taza lentamente en sus manos. ¿Hablas mucho de la mamá de Lily? Thomas no levantó la mirada, pero sus dedos se apretaron ligeramente alrededor de la taza. No a menudo. Cuando Lily pregunta, le digo la verdad, que su mamá era amable, hermosa, demasiado buena para este mundo. Vanessa tragó saliva y luego dijo, lo siento. Finalmente la miró. Yo también. No hubo seguimiento, ni explicación larga, ni excavación. Solo el suave peso de dos personas reconociendo algo en el otro, el eco de la pérdida, el cansancio de sobrevivirla, la dulzura que viene al llevarlo sin amargura. Vanessa no ofreció consuelo y Thomas no lo necesitaba. Lo que se dieron en ese momento fue algo más tranquilo, comprensión y los frágiles comienzos de la confianza. La lluvia llegó de repente, como solía ocurrir en lugares olvidados por el radar. Un minuto el cielo estaba gris brumoso y al siguiente unas gotas gruesas golpeaban contra el techo de la autocaravana con un ritmo constante. Un trueno retumbó en algún lugar lejano, bajo y perezoso, como si no le molestara rugir. Habían planeado irse, o al menos ese era el acuerdo tácito, pero la tormenta los atrapó y ninguno parecía tener prisa por retomar el camino. Vanessa sacó una silla de camping plegable y la arrastró debajo del toldo de la casa rodante. La lluvia golpeaba el metal como un metrónomo. Se había envuelto en una sudadera gastada y sostenía una taza desportillada de algo cálido y vagamente herbal. Thomas se unió a ella unos minutos después, con la chaqueta cerrada hasta la barbilla y las manos en los bolsillos. Lily se había quedado dormida en la camioneta, agotada por el día y envuelta en mantas. Se sentaron uno al lado del otro, con las piernas estiradas y el olor a tierra mojada y a pino se instaló entre ellos. El pozo de fuego cercano crepitaba suavemente. Una pequeña llama protegida bajo un dosel improvisado de palos y lona es lo que hace Thomas. Por supuesto, la lluvia hace que todo vaya más lento, murmuró Vanessa. Incluso el tiempo. A veces eso es algo bueno, respondió Thomas sin mirarla. Para la gente que no sabe qué viene después. Sonrió levemente, bebiendo un sorbo de té. Siempre hablas como alguien que carga con más de lo que aparenta. Se encogió de hombros, el fuego chisporroteó, chispas ascendieron en espiral y desaparecieron en la oscuridad. Solía pensar que el éxito se sentiría como libertad, dijo Vanessa en voz baja. Lo perseguí con todas mis fuerzas, construí todo sobre él, pero cuanto más alto ascendía, más solo me sentía, como si estuviera construyendo una casa sobre cristal. Thomas finalmente la miró. Sus ojos no estaban sorprendidos, eran tranquilos, firmes, como si ya lo supiera. ¿Lo extrañas alguna vez?, pensó ella. A veces no extrañas a la gente, ni el ruido, sino la certeza, la ilusión de control. Asintió. Sí, yo también lo extraño. Se sentaron en silencio de nuevo, pero esta vez no resultaba pesado. Estaba lleno, lleno de cosas no dichas pero sentidas. La lluvia seguía cayendo, una cortina alrededor de su pequeña fogata, y por primera vez ambos relajaron los hombros. No del todo, todavía no, pero lo suficiente. Lo suficiente para empezar. La lluvia persistió durante la noche, atenuándose por la mañana en una suave llovizna que se aferraba a las ventanas y dejaba el mundo húmedo y quieto. El aire estaba cargado con el aroma a pino mojado y humo de leña, y el área de descanso parecía una isla silenciosa y lenta, envuelta en gris. Dentro de la autocaravana,
El calor emanaba de la pequeña estufa, y el suave sonido de risas llenaba el espacio. Lily estaba sentada con las piernas cruzadas en la mesa, sacando la lengua en señal de concentración y sujetando una hoja de papel. Vanessa, a su lado, tenía las mangas arremangadas hasta los codos, imitando cada pliegue con exagerado cuidado. De acuerdo, dijo Vanessa, sosteniendo su propia creación. Ahora doblamos las alas así. Lily imitó el movimiento, con los ojos muy abiertos. ¿Así? Perfecto, contestó Vanessa, algo sorprendida por el orgullo que sentía en el pecho. Tienes un don natural. Thomas se apoyó contra el marco de la puerta, con una mano sosteniendo una taza de café humeante, observándolas con una expresión indefinible, mezcla de diversión y asombro. En la mesa había algunos intentos fallidos, esquinas arrugadas y alas desiguales. Pero ahora dos aviones terminados se encontraban orgullosos uno al lado del otro. Lily había dibujado rayas de marcador rosa en las alas y garabateado reina voladora en el costado. El de Vanessa era nítido, minimalista y elegante. ¿Estás lista para el vuelo inaugural?, preguntó Vanessa. Lily sonrió. ¿Tú primero? Vanessa se puso de pie, dio un paso atrás con un gesto dramático y lanzó su avión al aire. Se deslizó suavemente por la autocaravana antes de rebotar en el sofá y aterrizar en el suelo. Lily vitorió como si hubiera batido un récord mundial. Thomas meneó la cabeza y rió entre dientes. Has creado un monstruo. Me gusta tu monstruo, dijo Vanessa en voz baja, mirándolo a los ojos por un breve e intenso segundo. Lily aplaudió. Ahora, panqueques, Vanessa parpadeó. Espera, panqueques. ¿Lo prometiste anoche? Dije tal vez, corrigió Vanessa. ¿Me oíste? Sí, añadió Thomas, encogiéndose de hombros. Vanessa suspiró, recogiendo la sartén. Bien, pero cada uno a lo suyo. Una hora después, la autocaravana olía a jarabe de vainilla y a algo peligrosamente cercano a la alegría. Mientras veía a Lily untar mantequilla en un panqueque de doble grosor con absoluto deleite, Vanessa se dio cuenta de lo extrañamente natural que se sentía todo, como si formara parte de algo que ni sabía que echaba de menos. La lluvia había cesado a media mañana, dejando charcos que reflejaban el cielo y un aire que olía a asfalto mojado y a pino. Empacaron despacio, reacios a seguir adelante, sabiendo que no podían quedarse allí para siempre. La autocaravana necesitaba gasolina y la minivan también. Pararon en una gasolinera rural al borde de la carretera de dos carriles, el tipo de lugar donde el café estaba quemado, los baños eran cuestionables y el kiosco, polvoriento. Thomas envió a Lily adentro con un billete de $5 e instrucciones para comprar zumo y un refrigerio. Él, apoyado en el capó de la furgoneta, observaba cómo el surtidor llenaba rítmicamente el depósito. Vanessa estaba en el asiento del conductor, con la cabeza inclinada sobre el teléfono, poniéndose por fin al día con los mensajes que había estado ignorando. Sonó la campana de la tienda y Thomas entró a ver a Lily. Fue entonces cuando la vio. La revista estaba junto a una hilera de semanarios y tabloides del motor, con un titular resaltando contra los rojos y amarillos desteñidos del expositor. Vanessa Lane, la multimillonaria reina del capital riesgo. ¿A dónde se había ido? Su rostro con un ángulo perfecto, la mirada segura, la mandíbula firme y el peinado impecable, era ella, pero no la mujer que giraba panqueques con una sudadera, ni la que enseñaba a Lily a doblar alas de papel. La observó largo rato. Lily tiró de su manga, sosteniendo una bolsa de pretzels y un zumo. ¿También podemos comer gomitas?, preguntó Lily. Thomas parpadeó. Sí, claro, chaval. Adelante. Agarró la revista casi sin pensarlo y la dobló bajo el brazo. No sabía por qué. Quizás curiosidad, tal vez claridad, o la necesidad de ver la versión de sí misma que el mundo creía conocer. De vuelta afuera, Vanessa levantó la vista cuando él se acercó. ¿Todo bien?, dijo Thomas, dándole a Lily sus bocadillos. Sostuvo la mirada de Vanessa brevemente, con la revista aún a su lado. No lo mencionó. Todavía no. Pero algo había cambiado. Ni ira ni decepción, solo una repentina conciencia.
La mujer sentada en la autocaravana no era solo alguien que había huido de su vida. Primero la había construido, y todo el mundo la había estado observando. El sol se ocultaba cuando aparcaron en otra tranquila parada de descanso, junto a una cresta baja de pinos y rocas. El cielo se teñía de un suave dorado. Lily se había quedado dormida en la furgoneta, con una caja de zumo medio vacía aún acunada en su regazo y la cabeza apoyada contra la ventana. Thomas no la despertó. En lugar de eso, caminó lentamente hacia la autocaravana, con la revista rodando en su mano como una pregunta reticente. Vanessa estaba dentro, sentada en la mesa, con el portátil abierto pero intacto. Al ver la expresión en el rostro de él al abrir la puerta, su sonrisa se desvaneció. Él entró, cerró la puerta tras de sí y dejó la revista sobre la mesa. El rostro suyo en la portada la miraba. Perfecto, refinado, sereno, una versión de sí misma que no había visto en meses y a la que no deseaba volver. Thomas se quedó con las manos en los bolsillos, sin decir nada al principio. Vanessa miró la página satinada y suspiró, apartándola con cuidado. Me preguntaba cuándo llegaría este momento. Podrías haber dicho algo, dijo Thomas, no frío, solo en silencio. Lo sé, respondió ella. Casi lo hice una docena de veces. Pero cada vez que empezaba, imaginaba cómo lo cambiaría todo. Asintió lentamente una vez. Lo hace. Vanessa miró por la ventana. Los árboles susurraban con el viento y el cielo se oscurecía. Pasé años siendo esa mujer, se me dijo, la del artículo, siempre en movimiento, siempre construyendo, siempre demostrando algo. ¿A quién? Preguntó él. A todos, respondió ella. A mis padres, a los inversores, a mí misma. No paré hasta que una mañana me desperté en mi propio ático y me di cuenta de que no había tenido una conversación seria en semanas. Solo correos electrónicos, reuniones, gente sonriendo mientras calculaban qué podían sacar de mí. Thomas la observó con la mandíbula apretada, pero con una mirada más dulce. No huías de la fama, continuó Vanessa. Huías de ser un producto, un sueldo. Ya no quería que me vieran como una marca. Solo quería ser yo. Se volvió hacia él. Tú y Lily nunca me miraron como si valiera algo por lo que tengo. Por eso me quedé. El silencio se instaló entre ellos de nuevo, más denso que antes, pero no era agudo ni acusador, simplemente real. Thomas exhaló lentamente. No me importan los artículos ni tu cuenta bancaria, pero sí me importa la verdad. Vanessa asintió. Lo tienes, todo. No dijo más. No lo necesitaba. Por primera vez estaban en terreno llano, sin títulos, sin secretos, solo dos personas cargando con el peso de lo que habían sido y decidiendo qué vendría después. La mañana siguiente él estaba tranquila, demasiado silenciosa, el tipo de silencio que se instala después de que algo ha cambiado. Aunque nadie lo dijera en voz alta, el aire entre ellos no era exactamente frío, pero se había enrarecido como una ventana abierta lo suficiente para que entrara la duda. Thomas llenó las furgonetas lenta y metódicamente, comprobando las correas 2 veces y reorganizando los contenedores que no necesitaban reorganización. Lily saltaba de un lado a otro como siempre, completamente ajena a la atención. Habló de las ardillas que había visto cerca de los árboles y preguntó si podían volver a hacer aviones de papel más tarde. Vanessa sonrió y asintió, pero sus ojos seguían dirigiéndose a Thomas. Realmente no la había mirado desde la revista, no como lo hacía antes, no con esa firmeza abierta que la hacía sentir que podía respirar de nuevo. Él seguía siendo cortés, seguía servicial, pero había una nueva distancia en su postura, en la forma en que respondía con frases cortas y miradas desviadas. Se había levantado un muro silencioso y ella sentía cada ladrillo. Cuando ella le ofreció café esa mañana, él lo tomó con un silencioso agradecimiento y nada más. Ella quería preguntarle qué estaba pensando. Quería superar el silencio y simplemente nombrarlo por lo que era. Pero una parte de ella tenía miedo de la respuesta, porque la verdad que ella le había dado, la parte de sí misma que había enterrado durante tanto tiempo, podría haber sido demasiado,
o tal vez simplemente el tipo de verdad equivocado. Ella se quedó parada junto a los escalones de la casa rodante, observando mientras Thomas ataba el último equipo en la camioneta. Sus movimientos eran precisos, concentrados, como si el acto de hacer fuera más seguro que hablar. Thomas, dijo ella en voz baja, intentándolo. Él hizo una pausa, pero no se giró. ¿Estás bien? Finalmente miró por encima del hombro. Sus ojos no eran duros, solo cansados y cautelosos. Sí, tengo muchas cosas en la mente. Ella asintió, aunque la respuesta le dolió. Yo también. El silencio regresó, instalándose entre ellos como una niebla. No era hostil, solo incierto. Se quedaron allí, cada uno inseguro de si dar un paso hacia adelante o darse la vuelta. Y por ahora, ninguno lo hizo. La parada de descanso que eligieron esa tarde era tranquila y soleada, situada junto a un grupo de pinos que captaban la luz dorada a la perfección. Era el tipo de lugar que nunca recordarías en un mapa, pero Lily más tarde lo recordaría como mágico. Ella no sabía que alguien se había acordado. Thomas, por supuesto, siempre lo hacía. Pero este año no había planeado nada. Sin globos, sin fiesta. Solo una promesa de panqueques en la mañana y tal vez un regalo al borde de la carretera si pasaban por una tienda de dólar. Eso fue todo lo que pudo hacer. Y ella nunca pidió más, por lo que la vista que la esperaba junto a la casa rodante los tomó a ambos por sorpresa. Una serpentina de color pastel suave colgaba delicadamente entre dos árboles, fijada con cinta adhesiva cuidadosamente a las ramas con precisión quirúrgica. Debajo de ellos se había instalado una pequeña mesa plegable, cubierta con una sábana de motivos florales que claramente había sido reutilizada como mantel. En el centro había un pequeño pastel casero, un poco torcido, pero resplandeciente, con 5 velas desiguales y otras 3 colocadas en su interior por si acaso. «Feliz cumpleaños, Lily», dijo Vanessa suavemente al salir de detrás de la casa rodante, con las manos todavía espolvoreadas con azúcar glass. Lily jadeó, con los ojos muy abiertos. «¿Eso es para mí?» Vanessa sonrió, arrodillándose a su altura. «Sí, no estaba segura de qué tipo de pastel te gustaba, así que lo supuse. Tiene vainilla, chispas y demasiado glaseado». Thomas se quedó congelado, con una bolsa de lona todavía en las manos. Él no habló, no se movió, simplemente observó cómo se desarrollaba la escena. Lily corrió hacia adelante y abrazó a Vanessa con el abandono que solo una niña podía dar. «Esta es la mejor sorpresa de mi vida». «Me alegro», dijo Vanessa, abrazándola con cariño. «Te mereces un cumpleaños de verdad». Thomas finalmente dio un paso adelante y dejó la bolsa junto a la camioneta. «No tenías que hacer todo esto», dijo en voz baja. Vanessa lo miró a los ojos con un destello de emoción. Quería... se sentía importante. No respondió, pero algo en su interior cambió. Mientras Lily bailaba alrededor de la mesa, soplando velas y rogando por la porción más grande, Thomas la vio claramente. No era la versión de Vanessa de la revista, sino la que se había quedado, la que había prestado atención, la que se había preocupado lo suficiente como para hacer algo a mano, solo para que una niña se sintiera vista. Y por primera vez en días, la pared dentro de él se quebró. Solo un poco, lo suficiente para dejar entrar el calor. El fuego crepitaba abajo, enviando pequeñas chispas al cielo que se oscurecía. Lily se había quedado dormida dentro de la camioneta, todavía agarrando un plato de papel manchado con una servilleta y una rebanada de pastel a medio comer. Su cabeza descansaba sobre una pila de mantas, la emoción alimentada por el azúcar finalmente dando paso al sueño tranquilo de una niña que se sabe amada. Thomas estaba sentado junto a la hoguera, con las rodillas dobladas y las manos envolviendo una taza de té tibio desportillado. Frente a él, Vanessa imitaba su postura, con las piernas dobladas debajo de ella y la mirada fija en las llamas. La tensión que había permanecido entre ellos los últimos días era ahora más tenue, más suave en los bordes, como nieve que empieza a derretirse. «Gracias», dijo Thomas en voz baja y áspera, «por hoy, por lo que hiciste por ella». Vanessa no levantó la vista de inmediato.
Se sentía bien hacer algo que no viniera de una alerta del calendario ni de un organizador de eventos corporativos. Thomas sonrió levemente. Bueno, le diste en el clavo. No deja de hablar del glaseado. Vanessa rió entre dientes. Creo que me pasé con el azúcar. Sí, dijo él. Fue perfecto. Se quedaron sentados en silencio un largo rato, de esos silencios que pesan pero no presionan demasiado, de los que piden la verdad sin exigirla. Es todo lo que tengo, dijo Thomas finalmente. Tras la muerte de mi madre, fue como si el mundo se redujera a solo nosotros dos. Ya nada tenía sentido excepto mantener a Lily a salvo, mantenerla bien. Vanessa lo miró entonces. ¿En serio? Él asintió. Sé lo que se siente, dijo ella. No de la misma manera, pero el dolor lo hace todo más nítido, más silencioso, como si le bajaran el volumen a todo lo demás. Él asintió de nuevo. Lo llevas de forma diferente a la mayoría de la gente. Tú también, respiró hondo. Yo también perdí a alguien, no a la muerte, solo lo perdí cuando me di cuenta de que nunca me vieron realmente. Creo que eso rompió algo en mí por un tiempo. Me hizo olvidar cómo dejar entrar a la gente. Thomas la estudió, la luz del fuego parpadeando en sus ojos, y ahora estoy recordando. No respondió, pero su silencio ya no era cerrado, ni distante. Cuando sus miradas se encontraron de nuevo, había algo más allí. No resolución ni certeza, sino el tranquilo e inconfundible comienzo de la confianza. El hielo se estaba rompiendo y debajo algo más cálido esperaba. La mañana siguiente amaneció con una luz tenue y un aire fresco. El cielo aún se sacudía las últimas nubes. Vanessa estaba afuera de la caravana, bebiendo café caliente de su taza favorita, la que tenía un desconchón en el asa y las letras doradas descoloridas que decían «Sigue salvaje». Se subió el suéter y vio cómo el mundo se despertaba. Thomas ya estaba despierto, como siempre. Había aprendido eso de él. Nunca desperdiciaba un amanecer. Estaba revisando el aceite de la camioneta cuando un traqueteo resonó en la entrada de la autopista. Un pequeño sedán entró en la zona de descanso, el capó rebotando ligeramente con cada golpe, el motor rugiendo como si tuviera pulmones de fumador y una mala actitud. El conductor, un hombre de unos 50 años con expresión preocupada y un teléfono aferrado a la mano, se detuvo junto al área de picnic y abrió el capó con un gruñido. Thomas miró una vez y, sin decir palabra, cogió su caja de herramientas. Vanessa lo siguió a distancia, con la taza aún caliente en las manos. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Thomas. El hombre levantó la vista, sobresaltado, y asintió con una sonrisa tímida. Sí, creo que se está sobrecalentando. Esperaba poder recorrer otros 10 metros, pero se rindió. Thomas ya estaba agachado junto al motor. Parece una abrazadera de manguera rota, murmuró. Tengo algo que te aguantará hasta que llegues a un taller de verdad. El hombre parpadeó. ¿Eres mecánico? Thomas se encogió de hombros. Solo un padre que ha arreglado un montón de cosas rotas. Vanessa se quedó atrás observándolos. No había actuación en la voz de Thomas. No había necesidad de elogios. No lo trató con condescendencia. No presumió. Simplemente se puso a trabajar con tranquila confianza, con las mangas remangadas, las manos firmes y la voz serena. Lily se acercó con un jugo en la mano y se sentó junto a Vanessa como si fuera lo más normal del mundo. Lo hace todo el tiempo, susurró Lily. Ayuda a la gente sin pensarlo. Vanessa sonrió, con la mirada fija en Thomas. Pudo ver que entonces la impactó. No solo su bondad, sino su naturalidad. No había sala de juntas, ni relaciones públicas, solo un hombre que se presentaba una y otra vez para quienes lo rodeaban, no porque luciera bien, sino porque era bueno. Y en ese momento, al ver a Thomas limpiarse la grasa de las manos con un trapo deshilachado, Vanessa sintió una punzada de añoranza inesperada, no por la vida que había dejado, sino por la que nunca supo que quería. El área de descanso se volvió a sumir en silencio. El viajero del sedán recalentado se había marchado, saludando con la mano, y Lily estaba ocupada construyendo una aldea de piñas bajo un árbol cercano,
narrando a cada ciudadano con un toque dramático. Thomas había ido a rellenar sus jarras de agua, dejando a Vanessa sola en la mesa de picnic, con su café a medio terminar enfriándose a su lado. Fue entonces cuando su teléfono vibró 2 veces, y luego otra vez, persistente y agudo en contraste con el silencio apacible. Bajó la mirada y sintió un nudo en el estómago. Martin Reyes, presidente de la Junta. Un nombre que no había visto en la pantalla desde que se marchó sin decir palabra. Por un momento pensó en dejar que saltara el buzón de voz, fingiendo que la señal era mala, fingiendo que no estaba allí, pero la culpa se coló como una corriente de aire por debajo de la puerta. Se puso de pie y avanzó hacia el borde del terreno, donde los árboles se hacían más densos y el aire se sentía más pesado. Respondió. La voz de Vanessa Martin fue cortante, como siempre, todo en orden. Estás viva, me alegra saberlo. Estoy bien, Martin, dijo ella manteniendo la voz serena. ¿Qué pasa? Dímelo tú. Desapareciste, nadie te ha visto en meses. Ignoraste a la junta, cancelaste todas las reuniones y no le dijiste a tu asistente a dónde ibas. Ese era el punto, respondió ella. Bueno, ahora la prensa está haciendo preguntas. Los accionistas están nerviosos. Hay especulaciones desde todos los ángulos. Agotamiento, colapso, compra secreta. La gente está empezando a preocuparse de que no regreses. Vanessa exhaló lentamente. Tal vez no. Hubo una pausa. Eso no tiene gracia. No era una broma. Otro silencio más largo esta vez. Entonces el tono de Martin se volvió implacable, cortante, más urgente. Vanessa, tú construiste esta empresa. La gente cree en ti. Hemos mantenido las cosas estables, pero no es sostenible. ¿Sabes? Eso. Te necesitamos de vuelta. Aunque solo fuese para dar una declaración. Cerró los ojos. Los árboles susurraban en lo alto. En algún lugar detrás de ella, podía oír la risa de Lily, ligera y libre. Necesito tiempo, dijo Vanessa. Necesito espacio. Necesito descubrir quién soy sin todo eso. No tienes tiempo, respondió Martin. Convocaremos una reunión de la Junta la semana que viene. Deberías estar en ese asiento, no en un viaje personal por el bosque. Vanessa no respondió. Te estás quedando sin espacio para esconderte, Vanessa. Cuando terminó la llamada, se quedó allí, con el teléfono pesado en la mano y el corazón aún más pesado. Por primera vez en semanas, el mundo que había dejado atrás ya no estaba distante. La había encontrado y la quería de vuelta. El sol se había ocultado tras los árboles, proyectando largas sombras sobre el área de descanso. La luz se volvió ámbar, cálida y fugaz, como el final de algo hermoso que no quería soltar. Vanessa estaba de pie cerca de la caravana, con los brazos cruzados y apoyada contra el costado, como si fuera lo único que la sostenía. Thomas estaba sentado en la mesa de picnic, secando los calcetines húmedos de Lily junto a la fogata. Ella estaba dentro de la camioneta, tarareando para sí misma, dibujando con sus rotuladores, felizmente inconsciente de que el ambiente alrededor de los adultos había cambiado. Vanessa lo observó un largo momento antes de hablar por fin. ¿Alguna vez has pensado en dejar todo esto atrás? Thomas no levantó la vista. ¿Te refieres al glamuroso mundo de las gasolineras y los calcetines empapados? Sonrió, pero solo brevemente. ¿De verdad irse? ¿Empezar de cero en un lugar sin límites? ¿Un lugar donde no siempre se vive mal? La miró lenta y fijamente. ¿Qué dices? Vanessa dio un paso adelante, nerviosa de una forma que le resultaba desconocida. Tengo dinero, probablemente demasiado. Tengo contactos, terrenos, ideas, cosas que nunca quise llevar a cabo sola. No te pido que me arregles nada, Thomas. Te pregunto si considerarías construir algo conmigo. Él no dijo nada, solo la observó con los mismos ojos serenos que habían visto a través de su versión refinada desde el principio. Sé que es rápido, añadió ella. Sé que no confías fácilmente. Yo tampoco lo haría, pero he visto cómo vives, cómo te preocupas. Eres exactamente el tipo de persona que el mundo necesita más. Y si voy a volver a esto, quiero hacerlo en mis términos,
con gente que importe. Thomas se puso de pie, rozándose las manos en los vaqueros. El fuego proyectaba destellos dorados a lo largo de su mandíbula. Hablamos de dos mundos diferentes, dijo. No se trata de coserlos. No pido puntos, contestó Vanessa en voz baja. Pido una oportunidad. Apartó la mirada por un momento hacia la furgoneta donde se oía la risa de Lily, pequeña y desahogada. Luego volvió a mirarla y dijo, nada, todavía no. El fuego se había reducido a brasas brillantes y suaves crepitaciones. Las estrellas ya estaban afuera, dispersas por el cielo como azúcar derramado. Thomas estaba de pie con las manos hundidas en los bolsillos de la chaqueta, la noche apretándolo, más fría que la anterior. Vanessa esperaba frente a él, todavía cerca de la caravana, con expresión tranquila pero expectante. Quería decir que sí, de verdad que sí, pero en lugar de eso respiró hondo y negó con la cabeza. No puedo, dijo en voz baja. Los ojos de Vanessa lo escrutaron. ¿Por qué no confías en mí? No, respondió con voz firme, porque no confío en lo que costaría. Ella se estremeció levemente al oír eso. He pasado los últimos años manteniendo las cosas en orden con cinta adhesiva y esperanza, continuó. Cada decisión que tomo, me pregunto si mantiene a Lily a salvo, si la mantiene estable. No puedo entregar su vida a algo sin probarlo solo porque suena bien en el momento. No te estoy ofreciendo una fantasía, Thomas, dijo Vanessa. Esto no es un final de cuento de hadas, es real. Soy real y yo te pregunto, no soy un proyecto, la interrumpió con voz más firme. Y no soy un hombre al que uno se aferra porque siente algo inesperado. Vanessa tensó la mandíbula. ¿Crees que es eso, Charity? Creo que es complicado, respondió, y quizá demasiado pronto para que alguien como yo confíe. Bajó la mirada hacia sus manos, callosas y ásperas, y luego hacia la furgoneta donde Lily dormía profundamente. Su pequeño mundo se plegó en el asiento trasero. Ya ha perdido a uno de sus padres, dijo. No puedo permitirme perder la poca base que tenemos persiguiendo algo que podría no funcionar. Vanessa asintió lentamente, parpadeando con fuerza. Lo entiendo. Sí, quiero. El espacio entre ellos se amplió sin ira ni amargura, simplemente lleno de todo lo que no estaban listos para llevar juntos. No me despido, dijo ella finalmente. Thomas asintió. Yo tampoco, pero regresó a la tranquilidad, a la seguridad de lo que conocía. Porque para hombres como él, la dignidad a veces se parecía mucho a alejarse de algo que querían solo para proteger lo que no podían arriesgarse a perder. La mañana era tranquila, con esa especie de final pesado donde incluso los pájaros parecían cantar más suavemente, como si presentieran que algo estaba terminando. Vanessa estaba de pie junto a la autocaravana, con el bolso colgado del hombro y las llaves en la mano, temblando levemente. El sol se filtraba entre los árboles, proyectando largas franjas doradas sobre el pavimento, pintando sombras que parecían más fronteras que luz. Thomas ayudaba a Lily a atarse los zapatos junto a la furgoneta, intentando mantener la voz alegre, intentando no mirar a la mujer que en tan poco tiempo se había sentido como un trozo de algo perdido y de repente reencontrado. Vanessa no quería irse. Cada fibra de su cuerpo gritaba que se quedara, que luchara con más fuerza, que encontrara otra manera de que esto funcionara. Pero la distancia entre lo que ella podía ofrecer y lo que él podía aceptar era demasiado amplia. Lo había visto en sus ojos, la vacilación, el miedo, la promesa tácita de que no podía arriesgarse a que el mundo de Lily volviera a tambalearse, ni siquiera por algo que se sintiera como amor. Respiró hondo y cruzó el aparcamiento lentamente. Me voy, dijo con voz demasiado serena, demasiado controlada. Thomas levantó la vista y la miró a los ojos, asintiendo una vez. Conduce con cuidado. Hubo una larga pausa. Entonces Lily levantó la vista, frunciendo el ceño, con la confusión apoderándose de ella mientras observaba sus rostros. ¿Se van? Preguntó, dando un paso adelante. ¿Por qué? Vanessa se agachó para recibirla. Porque a veces los adultos no saben quedarse, incluso cuando quieren.
El labio inferior de Lily tembló. Pero se supone que vamos a comer panqueques otra vez. Lo sé, cariño. Sonrió Vanessa, pero la voz se le quebró. Ojalá pudiéramos. Los brazos de Lily la rodearon al cuello en un instante, apretados, desesperados. ¿No puedes venir con nosotros? ¿O iremos nosotros contigo? Podríamos estar juntos. Vanessa cerró los ojos, abrazándola. Su voz era un susurro. Lo deseo tanto. Thomas se quedó paralizado, viendo a su hija llorar en el hombro de Vanessa. Y aunque se le encogió el corazón, no la detuvo, no pudo. Vanessa besó la frente de Lily y luego se apartó con ternura. Adiós, pequeña. Lloró Lily mientras la autocaravana arrancaba, saludando entre lágrimas. Thomas permaneció a su lado, en silencio, con la mano en su hombro, intentando no llorar. Pero en el fondo sabía que se había llevado algo y había dejado algo atrás. Los días siguientes siguieron un ritmo tranquilo y predecible. Despertar, hacer café, cargar la furgoneta, arreglar lo roto, conducir, dormir, repetir. Thomas regresó a la carretera como un hombre que se pone un abrigo viejo, familiar, desgastado, un poco apretado en los hombros. Él y Lily iban de una parada de descanso a otra, de un pueblo pequeño a otro. Hacía trabajos esporádicos, pastillas de freno, cambios de aceite, una bomba de agua rota en un tractor a las afueras de Tulsa, lo suficiente para mantener la gasolina en el tanque y la comida en la nevera, lo suficiente para sobrevivir. Pero algo había cambiado. El silencio era más denso ahora, no por el dolor, sino por la ausencia. Vanessa no aparecía en la conversación ni una sola vez. No le dijo a Lily que lo olvidara. No le dijo nada en absoluto. Pero cuando mencionó a Vanessa, la voz de Lily se apagó, más suave, cautelosa, como si no estuviera segura de si decir su nombre en voz alta entristecería a su padre. Lo habría hecho. Thomas se despertaba algunas mañanas antes del amanecer, sentado en el borde del asiento delantero de la furgoneta, con una taza de café tibio en la mano, mirando a la nada en particular. Observaba el horizonte como si pudiera darle una respuesta que no se atrevía a pedir. Vanessa estaba en todas partes y en ninguna, en la forma en que Lily tarareaba al colorear, en el avión de papel doblado que aún guardaba en la guantera, en la dulzura del jarabe cuando Thomas preparó panqueques una mañana. Más por culpa que por celebración se decía a sí mismo que había tomado la decisión correcta, que la estabilidad importaba más que los sueños, que proteger a Lily era su propósito, y cualquier cosa que la amenazara, por amable o hermosa que fuera, no valía la pena el riesgo. Pero por la noche, cuando Lily dormía y el mundo estaba en silencio, Thomas a veces se detenía en un tramo tranquilo de la carretera, apagaba el motor y miraba fijamente a la oscuridad, preguntándose en silencio, ¿dejarla ir había sido un acto de amor o de miedo? De cualquier manera ella se quedó, y también el espacio que dejó atrás. Era tarde cuando Thomas detuvo la camioneta en el polvoriento estacionamiento de una lavandería de carretera, en un pueblo tan pequeño que el letrero de bienvenida también servía de despedida. El sol estaba alto, proyectando un ámbar somnoliento sobre todo, y Lily estaba estirada en el asiento trasero, dibujando formas en la condensación de la ventana con el dedo. No habían planeado detenerse mucho tiempo, solo ropa sucia, un enjuague rápido de los platos, tal vez una comida caliente si al restaurante local no le importaba una niña inquieta de 8 años y un hombre que pagaba en efectivo. Pero cuando Thomas abrió la puerta del conductor, notó algo escondido en el pestillo metálico del buzón junto a la máquina expendedora de la lavandería. Al principio pensó que era correo basura, olvidado o extraviado. Pero entonces vio el nombre de su hija, Lily Morgan, escrito con letra pulcra y cuidadosa, sin remitente, solo su nombre. Lo sacó, dándole la vuelta, buscando alguna señal de quién era, pero no la necesitó. Lo sabía. Lily, dijo en voz baja mientras rodeaba la furgoneta. Ella alzó la mirada, curiosa. Sí, recibiste una carta. Sus ojos se iluminaron al incorporarse. ¿Yo? ¿Quién me enviaría una carta? Thomas se la entregó lentamente.
Ella la abrió con cuidado, como si fuera frágil. Dentro había una hoja de papel grueso, azul pálido, doblada una sola vez. En ella, dibujada con trazos de crayón brillante, aparecía un avión de papel con pequeñas líneas punteadas que seguían su estela. Y junto a él, con la letra en bucle de Vanessa, sigue volando, ven a buscarme si estás listo. Lily contempló la carta un buen rato y luego miró a su padre con los ojos muy abiertos, llenos de esperanza. ¿Significa esto que podemos irnos? Preguntó con la voz apenas por encima de un susurro. Thomas no respondió de inmediato. Tomó la carta con cuidado, la sostuvo en sus manos y volvió a leer las palabras. Un avión de papel, un desafío, una promesa, una puerta aún abierta. Se le hizo un nudo en la garganta, y todo lo que pudo articular fue un silencioso, tal vez. Pero por dentro algo cambió. No, tal vez era la primera palabra de un nuevo comienzo. Se sentó en el borde de la cama del motel, con la carta junto a él como si pesara más de lo que debería. Las luces eran tenues, proyectando suaves sombras sobre el papel tapiz floral, y Lily estaba acurrucada en la segunda cama, abrazando a su osito de peluche y observándolo con silenciosa expectación. No había dicho mucho desde que leyó la nota. No lo había necesitado. De vez en cuando su mirada se desviaba hacia la carta, como si ésta pudiera levantarse sola y llevarlos directamente a la puerta de Vanessa. La pregunta no era si quería ir, sino si debía. Apenas había trabajo allí. El taller pagaba lo justo para mantenerlos en el motel y preparar cenas en el microondas. La minivan estaba en sus últimas, tosiendo cada vez que subían una colina. Y el futuro, siendo honesto, se extendía como más de la misma caja fuerte. Familiar, pero dolorosamente pequeño. Había construido muros a su alrededor pensando que eran protección, pero tal vez solo habían sido límites. A la mañana siguiente hizo la primera llamada. Para esa tarde había entregado sus herramientas, estrechado la mano de su jefe y salido con un último cheque en el bolsillo trasero. No miró atrás. La camioneta se vendió por menos de lo que esperaba, pero suficiente. Un amigo, un viejo mecánico desaliñado que le debía más favores de los que podía contar, le prestó otra mejor. No era bonita, pero sí sólida, confiable y lo bastante grande para albergar el resto de sus vidas, fuese cual fuese la forma que tomara. Lily ayudó a empacar. No hizo preguntas, solo tarareó mientras doblaba la ropa y guardaba el dibujo del avión de papel en un cuaderno como si fuera un mapa. La mañana que se fueron, Thomas le abrochó el cinturón, se detuvo con la mano en el encendido y miró la calle tranquila detrás de ellos. La vida que habían conocido, los sacrificios, el dolor, la determinación. Entonces arrancó el motor. No conducían hacia el lujo, ni hacia la comodidad, ni siquiera hacia la certeza. Conducían hacia la posibilidad, hacia una voz que decía, ven a buscarme. Y esta vez no dejó que el miedo respondiera primero. Dejó que la esperanza tomara el volante. Los neumáticos crujieron suavemente sobre la grava mientras Thomas entraba en la curva familiar donde todo había comenzado. Los árboles susurraban con la brisa del atardecer, y la luz dorada se filtraba entre ellos como el primer día. El aire olía a pino y a humo de leña distante, y el lugar, aunque tranquilo, se sentía todo menos vacío. Lily pegó la cara a la ventana. «Es aquí», susurró. «Es el mismo lugar». Thomas asintió, pero no habló. Sus manos permanecieron firmes sobre el volante, y su corazón latía con el peso silencioso de la esperanza mezclada con la duda. No había llamado, no había escrito, no estaba seguro de si ella estaría allí. Acababa de llegar. Y entonces lo vio. La autocaravana estaba estacionada bajo el mismo grupo de árboles, inmutable e inconfundible, todavía elegante, todavía brillante. Pero ahora parecía menos un refugio y más un hogar. Vanessa estaba afuera, sentada en el banco de picnic con un libro apoyado en la rodilla y una manta envuelta alrededor de los hombros. Estaba descalza, con el cabello recogido en una trenza suelta y el rostro ligeramente girado hacia la brisa, como si escuchara algo que solo el viento podía decir. Levantó la vista,
y sus miradas se encontraron a través del estacionamiento. Ninguna palabra, ningún gesto, solo esa mirada larga y cargada que decía todo lo que habían estado guardando en silencio. Vanessa se incorporó lentamente, dejando que el libro se cerrara en su mano. No se movió hacia ellos, no gritó. Simplemente permaneció quieta, con los ojos abiertos e inseguros, el corazón palpitando detrás de ellos como la luz del porche que aún no se había encendido. Thomas abrió la puerta de la camioneta. Lily ya se estaba desabrochando, prácticamente rebotando en su asiento. ¿Puedo ir con ella?, preguntó sin aliento. Él asintió. Lily corrió por la acera con los brazos extendidos, un borrón de botas y alegría. Vanessa dejó caer el libro y se arrodilló justo a tiempo para atraparla. Ambas se rieron y lloraron en algún punto intermedio. Thomas salió de la camioneta, más lento, más silencioso. Vanessa alzó la vista, con los brazos todavía alrededor de Lily, y volvió a encontrar su mirada. Aún no había un gran discurso, solo el tipo de mirada que pregunta, ¿estás aquí para quedarte? Y en el silencio, Thomas hizo un pequeño gesto con la cabeza. Sí, y por una vez eso fue suficiente. El cielo se sonrojó de rosa y naranja mientras el sol se ponía detrás de los árboles, proyectando largos dedos dorados sobre el claro. La parada de descanso no había cambiado. Seguía siendo solo un trozo de grava, una mesa de madera y unos cuantos pinos rebeldes soportando el viento. Pero esa noche se sentía diferente, más cálida, más brillante, más viva. Thomas se arrodilló junto a la misma vieja estufa portátil, moviendo las manos con silenciosa familiaridad. Cortaba pimientos y cebollas en una tabla de cortar sobre su regazo y tenía una pequeña hielera abierta a su lado. Lily iba y venía entre la camioneta y la mesa de picnic, colocando utensilios con la concentración de un niño en misión. Vanessa estaba sentada cerca, con las piernas dobladas bajo ella, las mangas arremangadas, pelando ajo con dedos torpes y una pequeña sonrisa. ¿Estás segura de que quieres que haga esto?, preguntó sosteniendo en alto un diente de ajo machacado. Thomas sonrió. Lo hiciste bien con el pastel. Eso fue un milagro, respondió ella. Esto es sabotaje. Se rió suavemente y negó con la cabeza mientras dejaba caer las verduras en la sartén chisporroteante. El olor se elevó instantáneamente hasta convertirse en algo familiar, humilde y bueno. Su ritmo lo tranquilizó. No hablaron de las semanas que habían pasado separados, no intentaron explicar ni desentrañar lo que ya se había dicho en esa larga mirada a través del lugar. No había necesidad. Lily se dejó caer en el banco junto a Vanessa, sosteniendo dos aviones de papel. «Adivina cuál es el tuyo», dijo. Vanessa señaló el que tenía las alas torcidas. «El que se estrellará dramáticamente». «Correcto», dijo Lily con orgullo, «pero se verá genial haciéndolo». Thomas volteó la comida en la sartén y sonrió. Ella es feliz, pensó, y él estaba demasiado hundido en el cansancio, demasiado marcado por las cicatrices de la duda para no sentirlo. La cena estuvo lista en minutos, solo verduras salteadas, arroz y un poco de queso derretido por encima. Nada del otro mundo. Sin mantel, sin vino, sin música. Solo 3 platos, un par de tenedores de plástico y el suave sonido de las cigarras despertando en los árboles. Vanessa dio un mordisco y cerró los ojos. Está bien, me retracto. No eres solo una mecánica, eres una maga. Me han llamado cosas peores, dijo Thomas, pasándole una servilleta. Comieron mientras las estrellas salían lenta y pausadamente. La risa surgía con facilidad. También lo hacía el silencio. La misma estufa, el mismo fuego, pero todo había cambiado.